Queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Yo Amo la Biblia. Bienvenidos amigos bellos. Hoy día continuaremos con la serie de programas con el tema la hipomanía. ¿Qué era la hipomanía? ¿Recuerdas? Bueno, revisa mi programa anterior. Allí hice encuestas y muchos, todos no sabían ni habían escuchado hablar del trastorno del humor llamado hipomanía. Recuerda, la hipomanía es algo congénito, hereditario, no tiene cura y el paciente necesita tratamiento de por vida. La hipomanía es el primo hermano del trastorno de la depresomanía, el trastorno unipolar del humor. La diferencia era que un paciente con trastorno bipolar, trastorno del humor bipolar, depresomaníaco, su fin es la muerte física, la muerte del paciente, él mismo se quita la vida. Mientras que el hipomaníaco, el fin de un hipomaníaco es la muerte, pero no la muerte física, sino la muerte económica o la cárcel. El paciente termina en la cárcel o en ruina económica y financiera. También te hablé de que fue mi esposo, Tomás, quien sufría de la hipomanía. Pero como Blanca, si has dicho que es incurable, ¿cómo que sufría? Sí, sufría, porque él ahora está sano gracias a la intervención divina, a la intervención de Dios que cumple sus pactos y promesas. Yo, a lo largo de estos programas, te voy a enseñar cómo reclamar el pacto de sanidad por el cual Dios me concedió la sanidad de mi esposo, la liberación de ese trastorno llamado hipomanía. Fue una batalla, fue una lucha campal, duró años, pero si tú tienes la fe, crees en Dios, esperas en Él, estoy convencida de que tú también podrás tener la victoria con la ayuda de Dios, la victoria de la sanidad de tu familiar, tu amigo, tu esposo. Bien, vamos a empezar con la palabra de Dios, porque sin la palabra de Dios no vas a poder usar la espada del Espíritu, la única arma de ataque que nos dice Pablo en su carta a los Efesios. Vamos primero a ver el Salmo 18 que empezamos a leer en el otro programa anterior y luego pasaremos a Efesios capítulo 6. Bien, ¿qué nos dice la palabra? La palabra de Dios en el Salmo 18, continuamos con el verso 5. Las olas de la muerte me envolvían, me espantaban los torrentes destructores. Los lazos del Seol me rodeaban, me aguardaban los cepos de la muerte. Este salmista define mi estado de ánimo cuando descubrí que mi esposo sufría de hipomanía. Pero vamos a empezar. Antes de las olas de la muerte, hubieron otras olas de muerte. Porque cuando recién me casé con Tom, estamos casados 32 años, me casé un 24 de diciembre, Nochebuena, 7 de la noche, en la parroquia Nuestra Señora de Belén en San Isidro, Lima, Perú. Yo desconocía que mi esposo era hipomaníaco y desconocía que él encubría su trastorno con adicciones al alcohol, al café, al cigarrillo, entre otras adicciones.
Cuando pasaron 2 años de mi matrimonio, pues tuve que tomar una decisión. O mi matrimonio se destruía con la adicción de mi esposo al alcohol, o simplemente me separaba de él porque no podía continuar más en esa situación de ver a mi esposo morir lentamente. En esa época yo ya había recibido el regalo de la conversión en el año 88, era el año 91. Ya llegué a ser guía de talleres de oración y vida. El padre Ignacio Larrañaga, que en paz descanse, pues él, a través de sus talleres de oración y vida y el entrenamiento que daba a nosotros los guías, me enseñó a orar con la palabra de Dios y me enseñó a utilizar el diario espiritual. Llevar un diario espiritual significa anotar cada día el versículo que más te impacta ese día de las lecturas bíblicas que has escogido leer para ese día. En tu cuaderno espiritual apuntas el versículo en color rojo y luego respondes con la pequeña pedagogía, que son, en resumen, 3 preguntas. ¿Qué me dice Dios con esta palabra? ¿Qué me enseña Dios con este versículo? ¿Y qué me pide Dios con esta su palabra? ¿Qué me pide que cambie, que deje de hacer o que inicie? Bien, nosotros teníamos un instituto de idiomas, Foster & Foster Private Institute for English, y estábamos con contratos casi en todo el Perú y con varias mineras, entre ellas la Southern Peru Copper Corporation en Toquepala, Hilo y Cuajone. Los contratos eran muy bien pagados y Tom era el gerente de la empresa, entonces él manejaba el dinero. Cuando descubrí que Tom estaba por pasar por las garras de la muerte si seguía consumiendo de esa manera el alcohol, es más, te diré que ya no había discreción. Si a él se le agotaba el alcohol de noche, simplemente iba al botiquín del baño y se tomaba el alcohol puro. Así era de grave la situación. Y entre otras cosas, él, como no había recibido todavía la conversión, el regalo del Espíritu Santo que nos ayuda a recordar a Dios y a depender de Él, pues justamente él había caído ya aparentemente desde el inicio de su hipomanía, que habrá sido alrededor de cuando él tenía unos 15, 16 años de edad, que es la etapa en que ese gen se despierta entre los 15 a 30 años de edad. Allí hay que tener cuidado con las características que te comenté en el programa anterior para poder dar el tratamiento adecuado al paciente e iniciar a la vez esa guerra, esa batalla espiritual para lograr que Dios sane a tu paciente. Entre otras adicciones, los pacientes pueden adiccionarse a la pornografía, a la pornografía por internet, pueden adiccionarse también a la prostitución. Si son hombres, obviamente buscarán a las prostitutas, y como están con los efectos del alcohol, obsesionados por la manía, entonces van de prostituta en prostituta, y por la manía, es decir, se vuelve en una obsesión y el paciente corre peligro de agarrar un SIDA, obviamente. Y también puede contagiar enfermedades a su cónyuge.
Cuando yo descubrí que mi esposo estaba en esa situación, por fotos que encontré en su maletín, entonces clamé al Señor, y acá entra el Salmo 18, verso 7. En mi angustia grité a Yahvé, pedí socorro a mi Dios. Desde su templo escuchó mi voz, resonó mi socorro en sus oídos. La tierra rugió, retembló, temblaron las bases de los montes, vacilaron bajo su furor. De su nariz salía una humareda, de su boca un fuego abrasador, y lanzaba carbones encendidos. Así me sentí en ese momento, sentadita sobre el gras, sobre el césped, en un cerro en las montañas de Toquepala. Yo estaba orando y clamando al Señor para saber qué iba a hacer, cómo ayudar a mi esposo que se encontraba en esa situación tan catastrófica. Con los talleres de oración y vida yo aprendí a orar con la naturaleza, que es una de las formas de oración. Y en ese césped, así como esta alfombra verde, ese césped estaba bello, muy bien cortado, pero había una tapa de desagüe de concreto y un pastito, un trozo del pastito no había sido cortado. Y el pastito estaba creciendo como loco. Y empecé a orar con el pastito. Le dije mi nombre, le pregunté su nombre al pastito, y Dios utilizó, como dice su palabra, la sabiduría de Dios habla a través de su creación. Y ese pastito me respondió. O sea, Dios me respondió a través del pastito. Y me indicó que a veces las personas son rebeldes, se vuelven salvajes como ese pastito, y que yo necesitaba actuar. Le pedí consejo al Señor y me dijo que necesitaba seguir un tratamiento contra las adicciones. Incluso me inspiró para llamar a un señor Macedo para consultarle las posibilidades de que me indicara cómo seguir un tratamiento para Tom. Y así fue como el Señor escuchó mi clamor, inclinó, mira, el verso 10 dice, inclinó los cielos y bajó, con espeso nublado a sus pies, volaba a lomos de un querubín, sostenido por las alas del viento. El Señor en ese momento me llenó de fortaleza. Tom no sabía nada de las decisiones que estaba tomando, y lo que hice fue tomar un colectivo de Toquepala a Tacna y pedir mi pasaje a la empresa minera Southern Perú para regresar a Lima. Y les pedí que retrasaran el vuelo de Tom para yo poder preparar el ambiente y el tratamiento con la clínica adecuada para luchar contra las adicciones. Sin embargo, Tom no pudo ser detenido por más de 24 horas, y lo único que pude hacer, porque en esa época Tom era muy violento, él usaba nunchakus. Recuerden, yo no sé si les he contado que mi esposo es veterano de guerra, y él pues con sus manías, que yo no sabía que era la hipomanía, pues coleccionaba puñales y dagas y cuchillos de guerra como Rambo. Yo a veces pensaba que él era un Rambo. De pronto descubrí que él tenía como 30 diferentes clases de dagas, cuchillos, navajas y sus nunchakus, que los llevaba dentro de sus botas de vaquero, porque él le venía la manía de vestirse como vaquero. Fue así que ante mi temor, mi miedo, mi angustia, como decía acá, las olas de la muerte me envolvían porque no sabía cómo ayudar a mi esposo y detener su violencia, porque era joven, era fuerte, había sido veterano, es veterano de guerra. Entonces yo pedí ayuda a una amiga para tener 3 guardaespaldas.
y me fui a la comisaría de San Isidro llevando toda la colección de cuchillos, navajas, nunchakus, que era una talega, y se las puse en el escritorio de la comisaría y les dije que necesitaba ayuda de ellos, 2 policías que me ayudaran a llevar a mi esposo a una clínica. Los iba a llevar a una clínica que se llamaba Virgen del Carmen, allá en San Isidro. Pero lamentablemente cuando llegó mi esposo, ya desde Tacna, todo tomado, cuando entró a la casa y se encontró con mis guardaespaldas y la policía, simplemente dijo que no, que él no iba a ninguna clínica. Pero ante la insistencia de los policías y mis guardaespaldas, él aceptó ir. Pero lamentablemente esa clínica no era especializada para adicciones. Claro, un amigo mío era uno de los asociados, pero no pudo hacer nada para que mi esposo pudiese recibir un tratamiento allí porque no era una clínica para tratamiento de adicciones. Con la angustia en mi corazón, porque pensé que esa noche yo ya no iba a pasar de esa noche, porque esperaba que Tom simplemente hiciera algo terrible contra mí, regresamos a la casa, pero Dios permitió que él se encerrara en una de las habitaciones, estuviera mirando sus videos, ahí pornos, y tomando sus licores, pero yo le toqué la puerta y le dije, bueno, Tom, mañana vamos a una clínica. Y entonces él me respondió, no voy a ir, sí vamos a ir, dime a qué hora. Tú has dicho a los policías que vas a ir mañana, dime la hora. Me dijo 3:30 de la tarde. 3:30, 3 a 4 es la hora de la misericordia, ¿no? Recién caigo en la cuenta. Entonces, al día siguiente, yo pasé la noche con vida, porque pensé que él que también tenía licencia para matar, es decir, licencia para portar armas, dije, bueno, no he encontrado su pistola, de repente me mata esta noche, pero yo oraba y me aferraba a los salmos que dice acá que en mi angustia grité a Yahvé, pedí socorro a mi Dios. Verso 10, inclinó los cielos y bajó con espeso nublado a sus pies, volaba a lomos de un querubín sostenido por las alas del viento, se puso como tienda un cerco de tinieblas. Tronó Yahvé desde el cielo, lanzó el Altísimo su voz. Y no sé cómo, pero al día siguiente llegó una tía mía que es químico-farmacéutica y le puso una inyección de vitamina B para Tom, para ayudarlo, y una amiga vino con su carro para llevarnos a la clínica que en ese tiempo se llamaba, ahora se llama la clínica El Golf, pero en esa época era la clínica San Isidro, que estaba al costado del Golf de San Isidro, que era para adictos. Y así empecé pensando que la adicción era el grave problema de Tom, sin saber que solamente era una cebollita, una capa de cebolla del problema real de mi esposo Tom. Entonces, en ese momento, en la clínica, me hicieron firmar un contrato por 3 meses para no verlo y un contrato en que yo aceptaba el tratamiento para mi esposo. Y era más o menos 16 de diciembre. Nosotros nos casamos 24, así que estábamos por celebrar un año más de aniversario, de bodas, pero Tom estaba en la clínica. Pero en esa clínica, ojo, nunca vayan a clínicas que les dan cigarrillos, que son puertas giratorias. Este paciente, Tom, lo convenció a su médico de que por ser cerca nuestro aniversario de bodas, lo debían dejar salir. Entonces, yo no sabía qué hacer y busqué ayuda con otra amiga, Marianela,
que trabaja con el doctor Martín Izama Valladolid, que es una eminencia en trabajar con pacientes adictos, y su programa involucra a la familia, o sea, el programa no es para el paciente, es a través de la familia que se ayuda al paciente. Entonces, lamentablemente, cuando fui a tener una cita con el doctor Nizam, él estaba a punto de irse de vacaciones y no iba a regresar hasta el 14 de enero. Entonces, ¿qué hago, doctor? Lo van a dar de alta. Y yo no sé qué va a pasar, seguramente es la última oportunidad que yo tenga de poder tenerlo en una clínica. Y él me dijo, no sé lo que harás, pero yo recién te puedo ayudar el 14 de enero. A través de las oraciones y la ayuda de Dios, que yo esperaba mi ruina, verso 19, me aguardaban el día de mi ruina, mas Yahvé fue un apoyo para mí. Nosotros no hemos tenido hijos. Mi esposo, en un matrimonio civil anterior, sí tuvo 2 hijas, pero al él sufrir de hipomanía, prácticamente sus episodios maníacos no lo dejaron ser un buen padre, por lo tanto tiene un alejamiento completo con sus hijas. Entonces estábamos Tom y yo, pero yo contaba con el apoyo de Dios, y como dice en Filipenses capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con esa verdad es que me fui a la clínica donde estaba Tom, me vestí de sayal, como dice la palabra de Dios, y le dije a Tom que yo no me encontraba en condiciones de esperarlo nuevamente en casa y celebrar un aniversario más de matrimonio con todo lo que había descubierto en su vida, y que por favor me diera 30 días de vacaciones y que él permaneciera allí en la clínica. Aceptó por milagro de Dios y me pidió una lista de panetones, 12 panetones, toallas para tomar sol, porque en esa clínica pues de lujo se tomaba sol en el jardín, bronceador y todo lo demás, cajetillas de cigarrillos. Yo le daba todo con tal que se quedara allí. Y llegó el 14 de enero. El 14 de enero, en oración, en ayuno, en súplica y alabanza al Señor, me dirigí a la clínica San Isidro para recoger a mi esposo y trasladarlo a la clínica Mariátegui, donde el doctor Nizama ofrecía o seguía el tratamiento para los pacientes internados en el tratamiento contra las adicciones. 2 enfermeros altos y fortachudos llegaron en una ambulancia para hacer el traslado. La situación era de simplemente que tu paciente necesita ser dormido para poder ser trasladado a una clínica en donde él va a estar en aislamiento protector. Va a estar solito en una habitación para que él pueda pasar lo que se dice el síndrome de la adicción, o mejor dicho, cuando dejan de tomar los pacientes el alcohol, les viene como, entre comillas, los diablos azules, y es muy peligroso tanto para el paciente como para los que lo rodean. Por eso necesitan estar en aislamiento. Entonces pasaron los enfermeros para ponerle su inyección al Tom, para sedarlo y ponerlo en la camilla, pero Tom les dijo que no. A pesar que eran tan altos y tan fortachudos, él pudo con ellos. Entonces yo estaba sentadita en la vereda del patio leyendo mi libro Encuentro, que es un libro de oraciones que escribió el padre Ignacio Larrañaga, y en eso me dicen: señora, lo siento, no vamos a poder hacer el traslado porque su esposo no quiere ponerse la inyección. ¿Qué? ¿Ustedes son tan grandes y tan fuertes? No importa, yo voy a ir. Me levanté como David contra Goliat
y me acerqué donde Tom y le dije, Tom, ¿qué esperas? Estos señores están esperando ponerte en inyección para poder hacer el traslado. Pero él no sabía a dónde lo iba a trasladar. Él pensaba que lo iba a trasladar a nuestro penthouse, donde él iba a pasar, dice, la buena vida, tomando sol en la terraza. Todo él, atendido por las empleadas. O sea, es decir, él no se imaginaba que iba a iniciar un tratamiento contra las adicciones con el doctor Martín Nizama Valladolid. Al yo decirle con tanta firmeza que se pusiera la inyección, Tom estiró su brazo, los enfermeros le pusieron la inyección y yo les dije, tienen 3 segundos para ponerlo en la camilla y ponerle las bandas de seguridad. Eso es lo que hicieron, porque a los 3 segundos, cuando un paciente es adicto, ni creas que un sedativo le va a hacer algo. Es más, si tú lo llevas a que le saquen una muela al dentista, la anestesia no les va a hacer nada, porque están su cuerpo está tan contaminado que ni la anestesia les hace algo. Entonces ahí Tom abrió sus ojos y me dijo, ¿por qué estaba haciendo esto? Le digo, lo hago por tu bien y porque te amo. Entonces lo llevamos a la clínica y ahí se inicia la siguiente etapa de esta serie que hemos empezado el día de hoy. En el siguiente programa vamos a ver cómo Tom quería pagarle $5,000 al doctor Nizama para que lo dejara libre y no iniciar el tratamiento. Vamos a descubrir todos los estratagemas que un paciente hace para no ser ayudado. Y solamente Dios puede ayudarte para vencer esa obstinada resistencia. Como dice el Salmo, Yahvé fue un apoyo para mí, me sacó a campo abierto, me quería y me salvó. Eso es, amigos, Dios te ama, Dios me ama, Dios nos ama y nos salva. Ha enviado a su único Hijo, Jesucristo, para que nosotros, al recibir el regalo de la expiación, podamos volver a gozar del Espíritu Santo y recordar que somos hijos de un Dios santo y podamos vivir en una santidad de vida. Gracias, amigos, ha sido un gusto poder darte parte de mi testimonio hoy día y continuaremos con esta serie del tema de la hipomanía en otro programa más de Yo Amo la Biblia. Gracias por su presencia, gracias a Ruyi Ayala por su gran cariño en hacerte este video para que tú lo puedas ver. Nos vemos, cariños. Chaucito.